Carlos Jauregui fue personalmente opino, el dirigente de nuestro colectivo LGTBI más importante que tuvo la Argentina después de la recuperación de la democracia. Fue el primer presidente de la comunidad homosexual argentina, que se fundó en 1984. Y luego en 1991 fue uno de los promotores de Gays por los Derechos Civiles, y en el año 92, un año después, uno de los convocantes desde Gays por los Derechos Civiles a la primera marcha del orgullo que se viene realizando este año, va a ser la número 26. Y Carlos lo que hizo fundamentalmente fue irrumpir en la política, en la demanda social, con una agenda de reclamos y una agenda de exigencias al Estado, y demostrando la vigencia de la discriminación a través de las leyes que en esos momentos, en los años 80 y hasta el año 96, criminalizaban al colectivo LGTBI, que eran los edictos policiales y la ley de averiguación de antecedentes. Carlos fue la cabeza, o sea, la punta de lanza de la comunidad homosexual argentina y de todo un proceso que después, con los años, devino en lo que masivamente se conoce ahora como colectivo LGTBI, las diferentes organizaciones y los diferentes también referentes. Pero Carlos fundamentalmente fue el primero que puso en consideración y entendió que la visibilidad, el decir soy homosexual, el decir voy a pelear por mis derechos y por los derechos de todos los demás, en ese sentido fue el pionero, fue el que después de la experiencia del FLH y de Nuestro Mundo antes de la dictadura, que encaraban la cuestión del reclamo desde otro lugar, más por ahí más analítico, más ligado a las demandas revolucionarias. Carlos lo que hizo fue entender que haciéndose visible y demostrando a la sociedad que era necesario combatir las leyes que nos discriminaban, bueno, desde ese lugar hizo toda una concepción de activismo. El primer legado que es la visibilidad que le dio, o sea, él puso el cuerpo para darle visibilidad a un movimiento que apenas existía. O sea, existían los gays por un lado, existían las lesbianas por otro, existían las travestis por otro lado, todos por separado, y él fue el primero que se animó a salir en una tapa de una revista y decir soy gay, él y Joel, que es el que está en la tapa de esa revista. Y el primer legado y la primer proeza, creo yo, que hace como héroe dentro de nuestro movimiento es esa, es dar la cara, poner el cuerpo y recibir todos los flechazos, porque él dio la cara, era todo un grupo de gente que estaba atrás, era la comunidad homosexual argentina, muchos activistas que luego fallecieron, pero él estuvo ahí y tuvo que recibir los flechazos. Él, por hacer eso, perdió el trabajo y todos se mancomunaron para mantenerlo y cuidarlo a él para que él pudiera seguir siendo la cara visible. Tiene un montón de hitos en su carrera militante, pero creo que los más importantes es el hecho de la visibilidad, el entender que darse a conocer con tu orientación sexual o tu identidad es un hecho político, es una propuesta política. Bueno, hay una frase muy famosa de él que dice que en una sociedad que no se educa para la vergüenza, el darse a conocer la visibilidad es un hecho político, ¿no? Y yo creo que desde ese punto de vista, por eso Carlos sigue siendo una de las figuras más recordadas en nuestro colectivo, porque fue el primero que dio la cara, dijo soy Carlos Jauregui, soy homosexual y voy a plantear todas estas demandas ante los medios de prensa, ante la sociedad, con los costos que en esa época existían. No solo había leyes represivas, sino que también había una sensación de soledad para transformarse en activista por los derechos del colectivo LGTBI muy grande.
me parece que desde ese punto de vista es el gran acierto y o sea, el gran legado de Carlos, ¿no? La visibilidad. El otro legado, creo yo, es, en cierta forma, su muerte dio nacimiento al movimiento que estaba detrás. Si él hubiese seguido viviendo, hubiese sido increíble, pero si él hubiese seguido viviendo, el movimiento no hubiese nacido, creo yo. Todos los que estaban atrás o los que acompañaban no hubiesen cobrado tanta visibilidad como cobraron sí después de su muerte. Entonces ese es como el segundo hito, creo, en su historia, más allá de todos los hitos que están contados en la película y que son muy importantes tanto de él como del movimiento que se fue formando y que él fue formando movimiento también, porque él decía, somos un movimiento cuando eran, como dice Alejandra Sardá, 4 gatos locos. No eran 4, pero eran bastantes, pero eran muy poquitos, era un grupo muy reducido los activistas de esa época. Pero decía, hay un movimiento, y el decir que hay un movimiento, el decir que las cosas existen, hace que las cosas existan. Y gracias a eso existe. Creo que Carlos marca, o simboliza, mejor dicho, un activismo que no solo luchaba contra las leyes represivas del Estado, averiguación de antecedentes, edictos policiales, racias en los lugares de ocio, detenciones arbitrarias en la vía pública, sino que también es un activismo que estuvo muy, muy marcado y muy recorrido por la cuestión del VIH, por las muertes tempranas y jóvenes de decenas y decenas de homosexuales, algunos activistas, y que impactaban también en la construcción de ese colectivo de ese momento y también impactaban en los militantes que en ese momento estábamos alrededor de nuestra comunidad, porque éramos jóvenes y no solo estábamos luchando contra un Estado y unas leyes represivas, sino que también estábamos luchando contra el SIDA, y en ese sentido estábamos aprendiendo jóvenes a entender y a caminar con la muerte de nuestros amigos y de nuestros novios y de nuestros amantes al lado. Entonces, a mí me parece que es interesante contrastar las dos épocas, la época actual, o la de los últimos años, con gran desarrollo de organizaciones, con interacción con el Estado y con los partidos políticos, con un avance académico muy importante en los análisis teóricos, con aquella época, con la época que yo considero de más precariedad. No precariedad en nuestra concepción como activistas, sino precariedad en el entorno, en las herramientas que teníamos para llevar adelante tremenda lucha que era la de los derechos del colectivo LGTBI. En esa época ni se llamaba colectivo LGTBI, nos llamábamos colectivo gay o homosexual, porque aún la relación de lo que después se entiende como organizaciones LGTBI, que son organizaciones lesbianas, de personas travestis, de transexuales, de bisexuales, no existía en esos momentos. Era más atomizado y específicamente eran organizaciones de varones gays en los años 80. Después empezaron primero el surgimiento de organizaciones lesbianas y también de personas trans, y luego la interacción, que eso es lo más rico y lo más importante que se dio en los años 90. Los homosexuales, desgraciadamente, hemos tenido que vivir ocultándonos a lo largo de la historia. Nunca nos han descubierto, entre comillas, hasta que nosotros no decidimos darnos a conocer, salir al sol y vivir a la luz. Los objetivos eran defender a las personas homosexuales y lesbianas en contra de todo acto de discriminación y de represión. Nosotros venimos trabajando para lograr